Hola a todas, espero se encuentren muy bien. El video del día de hoy va relacionado al manejo de las hojas de cálculo. Vamos a mirar qué es una hoja de cálculo. Les voy a mostrar cuál es el entorno de trabajo de las hojas de cálculo, cómo se deben ingresar los datos, qué se debe tener en cuenta para hacer las fórmulas y operaciones matemáticas, cómo podemos utilizar estas funciones básicas y por último, cómo podemos darle formato a nuestros trabajos para que queden mucho más presentables. Entonces quiero iniciar definiéndoles el concepto de una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo es un programa que permite realizar trabajos en los cuales uno necesite realizar cálculos y operaciones matemáticas. Entonces, si usted necesita hacer una nómina, una factura, una liquidación, un pago, cualquier trabajo que necesite de fórmula lo debe hacer en una hoja de cálculo. Las más comunes es el Excel, que es una de las herramientas más utilizadas, y la otra herramienta es la hoja de cálculo de Google. La diferencia es que la hoja de cálculo de Google se hace a través de en línea. Es por eso es que vamos a trabajar con esta herramienta. Bueno, ¿qué vamos a aprender con el entorno de trabajo que aplica para las dos? Cuando yo abro una hoja de cálculo, lo primero que debo identificar son cuáles son los componentes. Pues el primer componente es lo que vamos a llamar la celda. Una celda en una hoja de cálculo es lo que vamos a llamar una intersección entre una fila y una columna. La mejor forma de definirla, cada cuadrito de estos es una celda en una hoja de cálculo y cada cuadrito tiene un nombre. El nombre del cuadrito es la letra de la columna y el número de la fila. Este cuadrito se llama A1. Este cuadrito se llama G7. Este cuadrito se llama K9. Y de ahora en adelante no lo vamos a llamar cuadritos, sino que lo vamos a llamar celdas. Bueno, segundo concepto que vamos a trabajar, el concepto de columnas. Las columnas son las celdas organizadas verticalmente. Todas las columnas en las hojas de cálculo están representadas por una letra. Está la columna A, B, C, D, E, F, G. Y si me voy hacia la derecha voy a encontrar que existen muchas más columnas. En el caso de Google solamente hay 26 columnas, pero en el caso de Excel tienen miles de columnas en las cuales yo puedo meter información. Entonces tenemos el concepto de celda, el concepto de columna. Concepto de fila. Las filas son las celdas organizadas horizontalmente, cada una de las líneas. Todas las filas están representadas por un número. La fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4. Y hacia abajo yo comienzo a mirar y están todas las filas que tiene la hoja de cálculo. En el caso de la hoja de cálculo de Google, inicialmente tiene 1000 filas. En el caso de Excel, tiene millones de filas cada hoja donde yo puedo meter información. Pues ahí tenemos las columnas y las filas y las celdas. Cuarto concepto, en una hoja de cálculo. Una hoja está considerada como un conjunto de columnas y un conjunto de filas. O una hoja está formada por, en este caso, 26 columnas y 1000 filas. Inicialmente yo tengo una hoja 1, una hoja de cálculo, pero yo puedo crear otra hoja más y todas las que yo necesite. Significa que yo puedo realizar varios trabajos distintos en el mismo archivo. Entonces, una hoja es un conjunto de columnas y de filas. Y el último concepto en Excel y en la hoja de cálculo se maneja un concepto de libro. En un libro que es normalmente un conjunto de hojas. Lo mismo sucede acá. Cuando yo hago varios trabajos, todos estos trabajos me forman un libro ¿cierto? Un libro de la hoja de cálculo. Cuando yo grabo, él me graba todo, me graba lo que hice en la hoja 1, en la hoja 2 y en la hoja 3. Entonces, con esto, yo espero que nos haya quedado claro. Primero, que es la hoja de cálculo, que es una celda, que es una fila, que es una columna, que es una hoja. Vamos a ver con el ingreso de datos. Cuando yo vaya a digitar información en Excel o en la hoja de cálculo, tengo que tener en cuenta los. Cuando yo escribo cualquier dato de texto, siempre los textos, él por defecto los va a alinear al lado izquierdo.
Cuando yo voy a copiar números, ven que los números no se alinean al lado izquierdo, sino que se alinean al lado derecho. Primera recomendación, cuando vaya a digitar números los voy a ingresar sin ningún carácter, sin comas, sin puntos, nada. Si yo la voy a colocar 1.500.000, voy a colocar 1.500.000, voy a colocar ese valor así. Y entonces, ¿qué hago para separar? Cuando lo vaya a separar, ya por acá hay unos formatos, puedo definir cómo los puedo separar. Pero inicialmente todos los números que digite en Excel los voy a digitar sin ningún tipo de separador. Yo por error coloco un separador, él lo que va a asumir es que son decimales, ¿cierto? Y eso sería un error gravísimo. Cuando vaya a ingresar fechas, las voy a ingresar separándolas con el guión. 15 de mayo de 2020. ¿No? ¿Sí? Es la línea al lado derecho. Enero de enero de. Y de esta forma es que yo voy a ingresar todos los, aquí los datos de texto, número, moneda y fecha. Entonces es algo que vamos a tener muy en cuenta para hacer. De trabajo en fórmulas y cálculos en las hojas de cálculo. Una de las principales cosas que uno hace es hacer las fórmulas o operaciones matemáticas. Yo voy a hacer una operación matemática, voy a tener en cuenta 4 elementos. Primero, todas las fórmulas que yo haga las voy a comenzar con igual. Segundo, yo voy a hacer referencia no al contenido de la celda, sino a cómo se llama cada una de las celdas. Tercero, las operaciones básicas que yo puedo hacer son suma, resta, multiplicación y división. Y cuarto, si es necesario, yo puedo agrupar con paréntesis cuando yo tengo más de 2 operaciones. Cuando es una sola, no es necesario utilizar los paréntesis. Cuando yo hago una fórmula, haga de cuenta que usted le está diciendo al computador, le está explicando cuál es la operación que desea realizar. Si la fórmula no le funciona, básicamente es porque está mal copiada o está mal planteada. Yo, por ejemplo, tengo 2 números, observen. Los voy a sumar. Entonces, ¿cómo hago? Siempre las fórmulas comienzo con igual. Luego de igual le digo que sume este número, que no digo el número, sino la ubicación. La celda A2 o A2 más el número de abajo. Es el número 58, pero yo no escribo el 58, sino el nombre de la celda. ¿Cómo se llama esta celda? A3. ¿Qué? Eso es una forma y un cálculo en Excel. Yo le estoy diciendo, por favor, vaya y busque lo que hay en A2 y súmele lo que hay. Yo le doy Enter, automáticamente me arroja el resultado. Yo por cualquier razón cambio los números, el resultado va a cambiar automáticamente. Si yo voy a restar, entonces sería igual B2 menos B3. Miren que si yo escribo la fórmula no hay. Y yo voy a multiplicar, igual, también puedo, en vez de escribir, le doy clic al nombre de la celda. Coja esta celda y multiplíquela, el asterisco para multiplicar por esta celda. Por último, si voy a dividir, no sé, en 58, entonces igual el número dividido, el slash es para dividir por este número. Me coloco unos decimales, aquí está la fórmula para sumar, fórmula para restar, para multiplicar, para dividir. Esta es la base de todas las fórmulas en Excel. De ahí en adelante yo puedo poner a hacer al computador lo que quiera. Yo quiero que me sume estos 4 números, entonces yo le digo, coja este número, L este, listo. Y automáticamente, listo. Espero que les haya quedado. Funciones de suma, promedio, máximo y mínimo. Muchas veces yo tengo varios números. Vamos a esto va a ser el precio unitario.
Entonces, yo voy a necesitar un cálculo en esta factura donde tengo una cantidad de productos, cuánto vale cada uno. Entonces, si lo voy a multiplicar, cojo este valor, multiplico, y acá, listo. Me tiene que multiplicar a lo que había en A8 por B8. Una de las funciones que tienen las hojas de cálculo, y ojalá les sirva muchísimo, es que yo la fórmula para repetirla simplemente me ubico en este cuadrito y arrastro hacia abajo. Al arrastrar, la fórmula se replica automáticamente a todas las funciones. Yo, por ejemplo, voy a multiplicar por un 16% de IVA. Entonces lo que hago es igual el valor total y lo multiplico por 16%. Ahí me va a dar el valor total. En este caso lo puedo multiplicar por 0,16. Es muy importante, por ejemplo, me mostró un error, era porque debía de haber ido, era con, y yo lo había colocado. Hay que tener muy en cuenta. Pues aquí me está mostrando 0,16 y me está mostrando 16. ¿Qué pasa si aquí voy a colocar el neto, que sería coger el valor total y sumarle el IVA? La operación es esta. ¿Qué les quería mostrar con esto? Yo puedo calcular una suma, un promedio, un máximo. Yo voy a sumar, la función que voy a utilizar es igual suma, abro paréntesis, yo le digo vaya y sume, y le digo el rango. El rango es desde dónde hasta dónde yo quiero que sume. Yo le digo, comienzo a sumar desde esta primera celda. ¿Cómo se llama? Desde C8, dos puntos, hasta C14. Cierro paréntesis, y esta es la función de sumar. Y lo puedo hacer para sumar cualquier conjunto de. Para el promedio, escribo es promedio, solo paréntesis, y le digo desde dónde hasta dónde voy a calcular el promedio. Que es que va a ser desde C8, dos puntos, hasta C14. Cierro paréntesis y miren que me está mostrando cuál es el rango al cual voy a calcular el promedio. La suma y el promedio son dos valores distintos. ¿Cómo hago para encontrar el máximo número en un conjunto de celdas? Max me saca el número mayor. Igual max. Abro paréntesis y le digo desde dónde hasta dónde voy a buscar el número. Desde C8 hasta C14. Búsqueme el número mayor entre esos dos números. Le doy enter y me saca cuál es. Y la última función es la del min. Min, C8, dos puntos, hasta C. Las funciones yo las puedo seleccionar y las puedo copiar a las columnas. Para terminar, yo puedo usar algunos botones que me sirven para mejorar el trabajo. El primer botón se llama combinar y centrar. Yo selecciono varias celdas y este botón, a combinar celdas, me permite darle clic y convertirlas en una celda. La segunda función serían los bordes. Seleccionar todo esto y de este botón bordes colocarle todos los bordes. También puedo colocarle color a las celdas de relleno. Y algo muy importante es colocarle el símbolo de peso. Yo selecciono todas estas celdas, me doy por formato, número. Acá está configurado con euro por defecto, pero donde dice más formatos, la opción otras monedas, y aquí está el símbolo de pesos. Yo le voy a aplicar y ya me aparece el símbolo de pesos para que el trabajo me quede más bonito. Espero les sirvan todas estas herramientas y puedan hacer entonces los trabajos que programamos para hacer usando estas hojas. Muchísimas gracias.